El libro de Jonás. El libro de Jonás. Después de Abdías y antes de Miqueas, Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Leo para ustedes los primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová. Recordemos tener los teléfonos apagados para evitar distracciones. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Una de las preguntas que uno puede hacerse al leer este relato, y vamos a ver qué sucede después, es cómo pudo Jonás dormir en medio de una tormenta tan grande. Una tormenta que se nos dice que podía partir la nave, o que eso es lo que ellos presentían. Hay quizás algunas que uno con el tiempo pudiera llegar a entender. Cuando era joven yo me preguntaba cómo era que las personas se podían dormir en el bus. Pero cuando ya empecé a estudiar en la universidad y a trabajar, pues qué raro que la gente no se duerma en el bus. Más de algún chasco me llegó a pasar por eso. También los que han tenido la experiencia de viajar en avión saben que las turbulencias pueden llegar a ser bien incómodas, en especial si usted está haciendo sus primeros viajes. Entonces hasta las más leves lo pueden inquietar a uno. Pero usted luego ve a su alrededor y ve que en efecto hay personas que están pues tranquilas. Entonces usted dice, bueno, se siente algo raro, feo, pero la gente se ve tranquila. Hay algunos que en efecto sí están hasta durmiendo. Algunos sí estarán con alguna risa nerviosa, pero parece como que nada extraordinario está ocurriendo. En especial, las azafatas y el resto del personal del avión, pues también luce bastante calmado. Entonces, como he escuchado en otras ocasiones decir, vea, el día que usted vea a las azafatas con miedo, entonces, ese día preocúpese. ¿Por qué? Porque es una forma de dar a entender que estas personas tan acostumbradas a viajar están experimentando algo inusual. Y aquí tenemos a hombres del mar. ¿Quién sabe cuántos viajes tenían ellos acumulados? Y tenían mucho miedo. Puso a hombres experimentados a temer. Aunque no se nos dice la nacionalidad de ellos, como les dije, es muy probable que Jonás estuviera viajando hacia España, esta región que se conoce como Tartesos. Y esta zona marítima era dominada no solamente por los cananeos, sino un grupo especial dentro de los cananeos, los fenicios. Y estos hombres llegaron a dominar los mares. Así es como se conoce a los fenicios realmente, como habilidosos navegantes. Recuerden, ellos viajaban grandes distancias sin GPS, sino con mapas rudimentarios, utilizando las estrellas. Y si no eran fenicios, en todo caso, de nuevo, eran hombres acostumbrados al mar. De nuevo, para los que no hacemos eso con regularidad, montarse a un bote no es algo que se disfrute. Pero para los que están acostumbrados, sí. Pero el punto no es tanto eso.
Es el hecho, como les digo, cómo podía Jonás estar durmiendo en tales circunstancias. Bueno, resulta que hay personas a las cuales parece que en efecto, no importa las pruebas y las aflicciones que Dios traiga en su vida, siguen indiferentes. Es como si no tuviera que ver con ellos. Pareciera que nada les hace caer en cuenta que Dios está tratando con ellos para hacerles ver que no están andando rectamente con Él, de que Él los está amonestando para que se vuelvan. Entonces, como veremos esta mañana, a través de esa tormenta, el Señor va a iniciar un trato correctivo con el profeta, pero al hacerlo, también lo tendrá con los marineros. Vean, el Señor va a tratar con Jonás, pero al tratar con Jonás, va a resultar en bendición para estos marineros también. ¿Por qué? ¿Por qué con estos hombres que no sabían quién era Dios, no vivían para Él? ¿Por qué al final de cuentas esta tribulación también resultará para bien? Porque nuestro Dios es compasivo. Él tiene misericordia de nuestra condición, de nuestra miseria a causa de nuestros pecados. Entonces, que el Señor trate con todos nosotros hoy y escuchemos su voz. Vamos a ver en primer lugar cómo el Señor descubre nuestro pecado. En segundo lugar, cómo nos confronta con nuestro pecado. Y finalmente, cómo Dios nos perdona de nuestro pecado. En primer lugar, hemos visto, ¿verdad?, de que el profeta, habiendo recibido la revelación del Señor, lo que hace es irse. Se va en una dirección compuesta. Él se reveló al mandato divino de ir a Nínive con este mensaje. Algunas razones ya las pudimos nosotros sospechar. Nínive era una ciudad pecadora. ¿Cuán pecadora? Bueno, luego vamos a ver cuán pecadora era Nínive. Pero si hubiera sido un mensaje para juicio para Nínive, Jonás hubiera sido un hombre feliz, yendo a anunciarle el juicio a estas personas nada más. Pero no, el profeta intuyó que el Señor estaba viendo no solamente la maldad de Nínive, sino su miserable condición, la calamidad en la que se encontraban, y podía ser que el Señor tuviera compasión. Por lo tanto, él dijo, yo no voy a participar en esto, y se fue a Jope, que era el puerto más cercano a Jerusalén. Ahora, recuerden que Jonás era realmente un profeta del lado del norte. Entonces, seguramente él habrá estado en Samaria o en su tierra natal de Gad-Efer. El punto es que va a este lugar, a Jope, que no era tierra de Israel, era un puerto pagano, un lugar donde posiblemente pocas personas lo pudieran reconocer, y se prestó para sus planes. Yo me quiero ir lejos y aquí hay un barco que se va para Tarsis, pagó su pasaje y pareciera que de inmediato se echó a dormir una vez que ingresó a la nave. Pero sus planes, que parecían que estaban saliendo bien, iban a ser pronto frustrados por el Señor, quien iba a descubrir su pecado. Volvamos al versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Lo primero que salta a la vista es que esta tormenta la envía el Señor. Versículo 4, ¿verdad? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Esta tempestad vino del Señor. Fue Él quien trajo los vientos, fue Él quien trajo estas olas. Y esto es así porque es que el Señor gobierna la creación. Y aquí se nos dice explícitamente. Pero hermanos, no olvidemos, cualquier evento de los que suelen llamar de la naturaleza, nuestro Señor siempre está ahí, aunque su nombre no se diga explícitamente. Cuando nosotros leemos el relato de Hechos 27, cuando Pablo también sufre un naufragio, se nos dice que hubo un viento del nordeste, un viento llamado Euroclidón, aparece como con un nombre propio, un viento del nordeste. ¿Quién trajo ese viento? Aunque no diga que fue el Señor, fue el Señor. De hecho, Pablo ya algo sospechaba, ¿verdad? Pero a él no le hicieron caso.
Él dijo, creo que sería mejor quedarnos porque veo que el viaje sería con mucho perjuicio. Pero le dieron poco crédito, él no era un hombre de mar. Pero, aunque no se diga, siempre nuestro Señor está en gobierno o gobernando su creación. ¿Por qué? Porque Él es quien vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Amós 5:8. Ese es el nombre del Dios que controla todo. Es el que llama a las aguas del mar. De hecho, tenemos tantos relatos que nosotros pudiéramos citar que nos muestran a nosotros este dominio sobre la creación. Por ejemplo, cuando se nos describen las plagas de Egipto, se nos dice que era un viento de Jehová quien traía las langostas. También fue el Señor que trajo el viento para dividir las aguas para que el pueblo cruzara en seco. Fue también el Señor que por medio de un viento trajo codornices, tantas, ¿verdad? Que se nos dice que el que menos cogió agarró 2 montones. Bueno, el Señor las trajo por medio del viento y también ahí castigó a los codiciosos. Pero ¿por qué en Jonás se nos enfatiza que el Señor hizo levantar este viento? Bueno, para hacernos ver que el pecado de Jonás no estaba siendo oculto para Dios. Es que tienen que ver el relato, ¿verdad? Vean cómo está el versículo 3. El versículo 3 tiene a un profeta que cree que está huyendo de la presencia del Señor. Como vimos, él sabe en el fondo que no puede huir del Señor, pero no quiere participar del mandato que le ha dado. Se está yendo lejos. Y el versículo 4 de una vez nos dice, pero Jehová. Pero Jehová. No, Jonás no se va a salir con las suyas. El pecado no ha pasado desapercibido. Y aunque el Señor sostiene y gobierna su creación, este versículo pone de manifiesto que aquí hay una intervención especial de parte del Señor. Sí, hay ocasiones en que nosotros debemos concluir que hay pruebas y circunstancias que es el Señor que está tratando con nosotros para hacernos ver nuestro pecado. Y también, como nos hace ver este pasaje, no existe tal cosa como ese pecado secreto que solo me afecta a mí. Vean que aquí el pecado de Jonás está afectando a unos marineros que, como dicen popularmente, no tenían vela en este entierro. Ellos no sabían al inicio lo que el profeta estaba haciendo, pero ahora ellos se ven también envueltos en una tormenta que está poniendo en peligro sus vidas por causa del pecado de Jonás. Hermanos y amigos, deje de creer la mentira del pecado, del engaño satánico que le hace creer que no se preocupe, nadie se va a enterar de su pecado, no va a afectar a nadie más. Es mentira. El pecado tarde o temprano tiene consecuencias públicas, afecta a las personas que están a nuestro alrededor, afecta a la iglesia, afecta a su familia. Hay hijos que viven con las consecuencias de pecados que sus padres cometieron muchos años atrás. Si bien podemos decir que el Señor está tratando con el pecado de Jonás, como les digo, también esta ocasión va a tratar con el pecado de estos marineros paganos. Aunque ellos no lo saben todavía, ellos tenían que caer en cuenta que ellos eran hombres idólatras, que no estaban viviendo para el Dios verdadero. Como pronto los vamos a ver clamando inútilmente a sus dioses falsos. Ellos tenían que ver que estaban viviendo para las cosas de esta vida y que ellos también estaban pecando contra Dios. Sin embargo, la respuesta a las circunstancias es bien diferente, ¿verdad? Mientras viene la tormenta, vemos a los marineros experimentados teniendo temor, ellos llenos de miedo, pero Jonás está durmiendo. Y así sucede también muchas veces. Las tribulaciones que Dios envía afligen a unos y endurecen a otros. Pero en ambos casos lo que quiero que veamos es que las respuestas fueron insuficientes. Sí, los marineros estaban en cuenta de que estaban en peligro, pero ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban clamando a dioses falsos. Esos dioses falsos no los podían librar. Sí, ellos estaban conscientes. Esta circunstancia en la que estoy
me tiene en peligro de mi vida. Pero como ellos no conocen al Dios verdadero, acuden entonces a esos dioses inútiles que no les pueden salvar. Es una respuesta insuficiente. Ellos saben que algo tienen que hacer, pero lamentablemente a quienes acuden no tienen la capacidad de auxiliarles. Vean que ellos por lo menos sí reconocen que lo que está sucediendo es inusual. De nuevo, son marineros experimentados. Antes de hacerse a la mar, ellos ven las señales del tiempo, ven las condiciones. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo es esto? Todo parecía propicio para viajar y de un momento a otro se nos están viniendo las olas encima y vientos que nos quieren despedazar la nave. Aquí tiene que haber una mano sobrenatural. Tiene que haber la mano, en el caso de ellos, de algún Dios. De algún Dios. No es normal, ¿verdad? Como lo sugiere el texto, que tan pronto zarparon, los vientos comenzaran a soplar. Aunque no tenemos todos los detalles, como les digo, la línea de tiempo más probable es esta. Jonás llegó, pagó el tiquete, inmediatamente se fue a dormir, porque de nuevo está bien extraño que no estuviera dormido cuando empezara la tormenta, seguramente ya estaba durmiendo desde antes. Los marineros están haciendo sus labores y se viene la tormenta. ¿Cómo es esto? Si todo parecía propicio para viajar. Ahora, ¿cómo pudo seguir durmiendo Jonás? Cuando se nos dice que el barco se iba a romper, pues sí es algo que nos cuesta entender un poco. Podemos pensar en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es inevitable pues no asociarlo con la ocasión en que leemos, en que también vemos a los discípulos en la misma, ¿verdad? Maestro, nos vamos a morir, ¿no? Y el Señor durmiendo. Claro, el Señor en su humanidad, Él está trabajando, Él ha sanado enfermos. Como hombre se cansa, necesita descansar. Sí, es una prueba de su humanidad. También podemos verlo como una prueba de su divinidad. Él es Dios. Él no va a llenarse de temor por una tormenta. Él sabe lo que puede hacer. Pero Jonás, ¿cómo podía estar durmiendo con esas condiciones? Pudiera ser, como también sabemos, que el Señor es soberano sobre el sueño, aunque no creo yo que se trate de ese sueño que Dios envía a su amado, en este caso, en un profeta rebelde, sí del sueño que también Él enviaba en otras ocasiones, como por ejemplo cuando David irrumpió en el campamento de Saúl, tomó la lanza y la vasija que estaba a la par de Saúl, y se nos dice en 1 Samuel 26:12 que nadie se dio cuenta, porque Dios, Jehová, había enviado un sueño profundo. Sí, a veces el Señor envía estos sueños también para llevar a cabo sus propósitos. Yo creo que particularmente tuvo que haber sumido a Jonás en un sueño. ¿Para qué? Para que luego entonces se viera confrontado de la manera en que iba a pasar. El punto es que mientras Jonás dormía, los marineros reconocen la mano sobrenatural detrás de la tormenta y vean cómo dice el pasaje, ellos claman a su Dios. Ese posesivo es importante, porque no es que los marineros están juntos clamando a un Dios de una nación y luego a un Dios de otra nación. La idea más bien aquí es que se refiere a ese Dios personal. Era muy común en esos días de tanta idolatría que no solamente estaba el Dios de la nación, el Dios del pueblo donde yo habitaba, sino que yo también tenía mi Dios. O sea, cada uno tenía su Diosito. O sea, clame es a su Dios, al suyo. Ese es el sentido que debemos ver ahí. Era común tener un Dios propio además de los dioses de la nación. Y a la vez que ellos están clamando, porque claramente los dioses no les están respondiendo, ellos ¿qué hacen? Echan el cargamento. Ahora hay que actuar. Eso es lo que está ocurriendo. Vean el cuadro, ¿verdad? Ellos están clamando a su Dios privado, no hay respuesta, entonces hay que hacer algo. Y están botando el cargamento. La palabra que tenemos ahí es enseres, que había en la nave, para descargarla de ellos. Ahora, esta palabra enseres, yo creo que no se refiere solamente a los instrumentos o utensilios de la nave. Más bien yo creo que si había algo que ellos ocupaban como instrumentos para poder navegar, eso no lo iban a botar.
La palabra enseres, como vamos a ver, se podía referir como a joyas, porque en estos barcos no se daban solamente viajes turísticos. Hay que recordar la época en la que se está. Estos viajes tenían siempre un propósito, era para hacer comercio, para establecer alianzas. Por ejemplo, una embarcación fenicia que naufragó en el siglo VII a.C., es decir, muy cercana a la época de Jonás, llevaba, entre otras cosas, recipientes de barro para transportar vino, aceite de oliva y otros alimentos. También llevaba piedras de afilar que no se habían usado, es decir, eran seguro para comerciar con ellas, para venderlas, y vasijas de cerámica de distintas formas. Pero como les digo, la palabra enseres puede traducirse también como joyas, alhajas de plata. Así aparece en Génesis 24:53, que si alguno no sabe cuál es ese capítulo, es cuando Abraham envía a su siervo a buscarle esposa a Isaac. Entonces, las alhajas que se mencionan ahí es esta palabra, enseres. Éxodo 35:22, cuando el pueblo lleva ofrenda, enseres, joyas de plata y oro. Entonces, para que nos demos todavía más idea del tipo de cargamento que esos barcos podían llegar a tener, hay otra embarcación fenicia que naufragó 1400 años aproximadamente antes de Cristo. Y voy a dar una lista resumida de lo que llevaba. Primero, llevaba 354 lingotes de cobre. Eso se dice que eran como 6 toneladas. Eso para mí es de lo más asombroso. Más de 6,000 kilos en cobre. Se ven esos barcos, ¿verdad? No se imaginen un Titanic, ¿verdad? O sea, eran barcos más pequeños. 6 toneladas de cobre. 40 lingotes de estaño, vidrio, oro, cuarzo, marfil, tanto de elefantes como de hipopótamo, huevos de avestruz, y llevaban artículos elaborados como joyas de oro, plata, armas, herramientas, unos 150 jarrones de muchos materiales y formas, los cuales se creen que fueron hechos en lo que hoy es el actual norte de Israel. Ahora, ¿qué llevaban ellos exactamente? Por supuesto no lo podemos saber. Lo que quiero es que tengamos una idea de la diversidad de materiales, de lo que podía ser este cargamento. Y la lista era mucho más grande. ¿A qué quiero llegar, hermanos y amigos? Que a la hora de la hora, al hombre no le importa deshacerse de lo que sea con tal de salvar su vida. Ahí no había plata, ahí no había oro, ahí no había joyas, ahí no había cobre que valiera la pena. De todo eso se despojaron con tal de salvar su vida. No hay riqueza ni posesión que el hombre no esté dispuesto a cambiar con el fin de salvarse. Yo creo que ellos realmente lo echaron para salvarse a sí mismos. No creo que lo estuvieran echando como ofrenda a sus dioses. Pero aún si hubiera sido el caso, el punto permanece. O sea, si eso es lo que usted me pide, yo se lo doy. Es decir, es la disposición a despojarse de lo que sea con tal de preservar la vida. Y no es así. Pareciera que muchos vivimos, ¿verdad? Como tratando de acumular tanto para esta vida, pero al final sabemos que si fuera necesario, si tengo que deshacerme de eso, lo haré. Pero tienen que venir a veces las tormentas, las aflicciones para hacernos ver de que las posesiones, en efecto, poco pueden hacer. Lo que pasa es que ellos clamaron a su Dios, botaron el cargamento y la tormenta no se apacigua. ¿Qué puede estar pasando aquí? Entonces, en ese momento, el patrón de la nave, el capitán, hace un sondeo y dice, aquí falta uno. Pudiera ser que nos falta un Dios al cual suplicarle. Por eso entonces desciende a Jonás para despertarlo y le hace una pregunta bien punzante. Él le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Vean, esa segunda frase que le dice el capitán de la nave, ¿a qué se parece? ¿Al mandato que Dios le dio a Jonás? De hecho, son las mismas palabras. Levántate y clama a tu Dios. Pudiéramos traducir el versículo 2 del capítulo 1 como, Jonás, levántate y clama
contra ella. Sí, es una frase común, pero a Jonás le tuvo que haber sonado diferente. O sea, lo están despertando y una vez lo que escucha es, levántate y clama. Es el Señor persiguiéndome. Es el Señor haciéndome ver que he pecado contra Él, que no puedo huir a su mandato. A Jonás le iba a hacer eco de su pecado. Y es un gentil quien ni siquiera sabe quién es el Dios de Israel, el Dios de Jonás, quien le viene a recordar su condición. Por supuesto, cuando el patrón de la nave dice que clama a tu Dios, aunque nosotros tenemos Dios con mayúscula ahí, ¿verdad? Porque sabemos que en el caso de Jonás sí hablamos del Dios verdadero. Entiendan, el capitán está haciendo una pregunta general para él. Clame a su Dios, igual, a ese Dios privado, a ese Dios personal que usted tiene. Y le dice que clame a este Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es un incrédulo el que le recuerda a Jonás que él tiene un Dios que escucha el clamor de los suyos. ¿Le ha pasado a usted que un incrédulo lo ha confrontado con su cristianismo? ¿Ha habido alguna vez que un ateo, un incrédulo, uno de esos que usted sabe que nunca va a la iglesia, pero que usted sabe que usted sí, le dice, pero ¿por qué se comporta así? Usted no es cristiano. Levántese y clame a su Dios. Quizá Él tendrá compasión. Otras preguntas nos podemos hacer también. ¿Cómo ha actuado usted ante la adversidad? ¿Es igual a aquellos que no conocen a Dios? ¿Ha buscado su refugio en dioses de su propia fabricación? ¿Permanece indiferente ante su pecado y las consecuencias que Dios ha traído a su vida? ¿Qué más tiene que pasar para que sea llevado a orar al Dios verdadero? ¿Por qué se aferra a lo que no le puede salvar? El pecado de Jonás entonces es puesto públicamente. El Señor ha traído esa tormenta para hacerle ver a Jonás su pecado no es oculto. Yo lo tengo muy presente. Y ahora usted lo va a tener que confesar ante un montón de incrédulos. Lo va a confrontar. Se descubre el pecado de Jonás. Se ha descubierto el pecado de los marineros, que ellos también sirven a dioses falsos. Pero, de nuevo, en el entendimiento de ellos, todavía no había explicación. ¿Quién es el culpable? ¿Por qué es que pasan estas cosas? De nuevo, ellos siguen viendo esto es la mano de un Dios. Entonces hicieron algo muy común de la época. Echaron suertes, versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Sí, la ley prohíbe la adivinación, ¿verdad? No te darás a la hechicería, no habrán adivinos entre ti. Pero es curioso que la ley sí establecía el echar suertes para ciertas ocasiones. O sea, no hay que confundirlo con el pecado de la adivinación. Por ejemplo, las tierras a las tribus fueron repartidas por suerte. Saúl fue escogido por suerte, ¿verdad? Iban descartando tribus, llegaron a Benjamín, llegaron a la familia de Cis y finalmente a Saúl. Los sacerdotes tenían el Umín y el Tumín. Pero en el caso que tenemos aquí, claramente tenemos este tipo de suerte, de echar suerte supersticiosa, donde uno de estos dioses iba a revelar su voluntad. No sabemos qué se empleó aquí, pero pareciera que fue alguna variante de dados. Por ejemplo, un comentarista sugiere que pudo tratarse de echar suertes en el cual se tenían dos piedras con dos lados, un lado claro y un lado oscuro. Entonces se tiraba las piedritas. ¿Dos lados oscuros? No. ¿Dos lados claros? Sí. Claro con oscuro, tire de nuevo. Entonces, ustedes pueden imaginarse, están en una tormenta.
Alguna forma de suerte echaron. Si no fueron estos dados, algo hicieron, ¿verdad? Hubiera una ramita, un timarín, algo estaban haciendo, ¿verdad? Está la tormenta, pero aún así ellos tienen que descubrir, alguien es el culpable. O sea, vean las circunstancias de apuro en las que están. Y están tirando, están haciendo algo y cae en Jonás. Y Jonás es como, no, es que no me puedo salvar de esta. O sea, el Señor claramente me está exponiendo. Me está exponiendo. No le queda más que confesar el pecado. Cuando la suerte cae sobre Jonás, para ellos está claro, él sabe. Vean que es interesante lo que vamos a leer. Ellos no están de una vez asumiendo que él es culpable, pero él tiene que saber por qué está pasando. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. De aquellos son considerados. Hay 5 preguntas aquí. La primera pregunta es, ¿por qué nos ha venido este mal? Aunque ustedes no le vean, en verdad, los signos de interrogación, es un por qué, ¿verdad? ¿Por qué nos ha venido este mal? No están de una vez con el dedo acusador. Tú eres el culpable. Dinos qué es lo que has hecho. No. Explícanos, ¿por qué ha venido este mal? Pudiera ser que estos hombres, en su entendimiento, no descartaban la posibilidad de que algo hicimos que ofendió al Dios de este hombre. Algo le hicimos a Jonás y seguro tenemos que pedirle perdón. Algo así podía estar. Obviamente le chorrearon, ¿verdad? 5 preguntas de inmediato. De nuevo, recuerden, es una tormenta, no es que están buscando romper el hielo para hacer conversación. Ellos quieren entender qué es lo que está pasando. O sea, ¿cómo nos libramos de esta circunstancia? ¿Lo ofendieron a él? ¿Ofendieron al Dios de Jonás? ¿O él es el ofensor en efecto? ¿Por qué nos ha venido esta calamidad? Eso es lo que ellos quieren entender. ¿Por qué nos ha venido esta maldad? Como les dije, la misma palabra del versículo 2 del capítulo 1. Por eso debemos entender que estaba ese matiz de que la calamidad había subido al Señor, la calamidad de Nínive. Jonás responde. Él se identifica como un hebreo, que era la forma más usual en que los israelitas se presentaban ante los extranjeros. Y luego, bueno, pues él dice que teme a Jehová, aunque en ese momento estaba desobedeciendo. Pero vean que él no dice solamente que él teme a un Dios, para que no sea confundido con otra deidad. Él está usando el nombre del pacto, ¿verdad? Yo soy el que soy. Yo temo a Jehová. O sea, mi Dios tiene un nombre especial. Y da un segundo título, para que les quede bien claro de qué clase de Dios estoy hablando. Yo temo a Jehová, Dios de los cielos. Dios de los cielos es otro título. Abraham, de nuevo, lo utiliza en Génesis. Cuando le está dando la misión al siervo y lo está encomendando, él le dice que él lo encargo delante de Jehová, o lo encargo delante del Dios de los cielos. Dios de los cielos es lo que él le dice. ¿Y quién es el Dios de los cielos? Les da ahora una frase descriptiva de lo que implica. El Dios de los cielos es el creador de todo. Es el que hizo el mar y la tierra. Toda esta información que Jonás está dando en esta respuesta es sumamente importante. No solo porque él está hablando con hombres politeístas, sino porque Israel mismo, recuerden, ha caído en la idolatría. O sea, en los días de Elías, ¿qué es lo que pasaba con este pueblo? Servía a Baal. En otras partes se denuncia cómo servían a Acera. De hecho, en Segundo de Reyes se nos dice que ellos adoraron a todo el ejército de los cielos. Y profetas como Oseas y Amós lo denunciaron también. Este pueblo es dado a los ídolos. Es decir, cuando Jonás dijo, yo soy hebreo, eso no era garantía de que él servía a Jehová. Así de triste era la condición de Israel. Él tenía que aclarar, yo soy de los hebreos que teme a Jehová. Porque habían hebreos que no, que decían que servían a Jehová y servían a otros dioses. Entonces, esa es la primera aclaración. Yo soy hebreo y temo al Dios de los hebreos, que es Jehová.
Pero para que ustedes no lo confundan como si Él fuera un Dios entre dioses, Él les está dando esta descripción de que Él es el creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay. Para esos hombres paganos, este título, si bien al inicio posiblemente no hizo que excluyera la posibilidad de que reconocieran de que Jehová convivía con otros dioses, les está haciendo ver que el Dios al que Jonás sirve es un Dios principal, no es un Dios subalterno. No, este es el Dios del cual todo lo demás viene. Porque esto sí pasaba en los relatos de varias mitologías, ¿verdad? Hay un Dios que crea y luego otros dioses que conviven, pero el que crea usualmente es el que lidera. Entonces, este Dios de los hebreos no es cualquier Dios. De hecho, ellos rápidamente entienden que este Dios no es el Dios de algo, no es el Dios del viento, no es el Dios del mar, no, es el Dios de todo. Es el que lo hizo todo. Entonces, cuando ellos escuchan esta descripción de Jehová, ellos caen en cuenta que lo que hizo Jonás es una tontera. Vean versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? O sea, usted nos dice que sirve al Dios que hizo los cielos y la tierra y se escapó de él. ¿Qué le pasa por la cabeza? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Qué insensato, Jonás. El Dios al que usted sirve es el Dios de los cielos y la tierra y usted está huyendo de él. ¿Por qué ha hecho algo así? Bueno, en todo caso, de nuevo, recuerden, la nave está siendo azotada, no hay más tiempo para seguir conversando, ahora díganos qué hacer, porque esto se está poniendo cada vez peor. El mar se iba embraveciendo más y más. Ellos temieron, dice, ¿cómo puede alguien escapar de un Dios así? Con justa razón están asustados. Y ahora hasta los incrédulos le están achacando el pecado a Jonás. En parte a veces me recuerda un poco al ciego de nacimiento de Juan 9, que luego está más bien hasta enseñándole a los fariseos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a los incrédulos enseñándole a Jonás. Usted no huye de Dios, usted no puede escapar de Él. Pero como usted le sirve a Él, debería conocerlo mejor. Díganos cómo. ¿Qué podemos hacer? Cuando nosotros somos confrontados con nuestro pecado, el Señor no solo trata con nosotros para que reconozcamos que somos pecadores, sino que trata con nosotros para que lleguemos al punto de suplicarle a Él, para que nosotros preguntemos, ¿y ahora qué hacemos? Porque es lo que estos hombres están haciendo. Claramente ha habido pecado, pero ahora ¿qué se hace? Como cuando Pedro también predicó a la multitud. No solamente escucharon acerca de Cristo, sino que se preguntaban en sus adentros, ¿y ahora qué haremos? No se confunda, mi estimado, pensando que simplemente es un asunto de reconocer su pecado, porque muchos hacen eso fácilmente. Sí, yo soy pecador, a la ligera. No, cualquiera puede hacer eso. Se trata de ser abrumado con la santidad de Dios y nuestra inmundicia, y que nos lleva a clamar porque entendemos que la solución no está en nosotros, sino en Dios, quien debe tener misericordia de alguna manera. Este Dios soberano, si ha sido ofendido, de alguna manera Él también debe proveer algún mecanismo de misericordia. Y eso es lo que el texto nos muestra. Ellos están con esa esperanza. Bueno, pero de alguna manera tiene que haber, ¿verdad?, para que este Dios tuyo muestre misericordia. Ellos acuden a Jonás para que les dé la guía. ¿Qué podemos hacer, Jonás, para que el mar sea apaciguado? O mejor dicho, para que la ira de Dios sea apaciguada. La respuesta de Jonás es bien particular. Hasta diría yo que se podía prestar para confusión. Podía llegar a hacer pensar a estos hombres que era Dios como otros dioses que recibían sacrificios humanos. ¿O qué hay detrás de la petición de Jonás? Leamos el versículo 12. Él les respondió, tomadme y echadme al mar,
y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jonás se ofrece para ser echado al mar, pero noten que aunque Jonás les dijo, hagan esto, ellos no lo quisieron hacer al inicio. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. O sea, es impresionante. Vean dónde estamos encontrando algo de humanidad más bien aquí. En los incrédulos. Jonás no quiere la salvación de los ninivitas y estos hombres están luchando aquí para salvarle la vida a él. ¿Cómo? Echarlo al mar. No, intentemos una vez más. Tratemos de llegar a tierra. De nuevo, algo que nos hace pensar de que la tormenta llegó muy pronto apenas ellos zarparon. Y quizás la costa la veían todavía ahí cerca. Pero era tal la tormenta que no pudieron. Y aquí se ven ellos enfrentados. Y tenemos que hacer esto. Él nos dice que tenemos que echarlo. Pero no simplemente lo echan, sino que vean cómo lo hacen, clamando al Señor. ¡Qué clamor! Vean que en esta predicación involuntaria de Jonás, porque de nuevo, Jonás no se metió al barco para predicarles, ¿verdad? Él no dijo, bueno, ya que vamos a tener un viaje, les vengo a hablar de Jehová, de los ejércitos. No es así como pasó, ¿verdad? No, ¿quién eres? ¿A quién sirves? Y en sus respuestas les llegó a estos hombres un vistazo del conocimiento del Dios verdadero. Y con ese conocimiento, vean cómo oraron. Entonces clamaron y dijeron, te rogamos ahora, Jehová. Están usando el nombre del pacto. No están dirigiéndose a cualquier Dios. Ellos están dirigiendo al que es el que es. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Segundo, ellos entienden que Jehová es justo y que un Dios que es justo no se le adora ni se le da lo injusto. Si este hombre realmente es inocente, Señor, líbranos de cometer un pecado contra ti. Vean todo lo que estos hombres están dando a entender con su oración. Tercero, pero como Dios es un Dios justo y este hombre dijo que lo echáramos, es porque debe ser culpable, entonces ellos están entendiendo que la justicia de Dios demanda la muerte como paga por el pecado. Y cuarto, ellos entienden que nada ni nadie puede decirle a Dios qué hacer. ¿Por qué? Porque ellos intentaron hacer regresar la nave, pero la nave no pudo regresar, sino que Dios hace como quiere. Vean cómo ellos lo dicen, porque tú, y otra vez, Jehová, has hecho como has querido. Se hace la voluntad de Jehová. Él hace lo que quiere. Y todo esto apenas con lo que Jonás les dijo. Y hermanos, así es como empieza a obrarse la salvación en estos marineros, en estos cananeos. Ahora, personalmente, yo no comparto la postura de aquellos que ven en Jonás un tipo de sacrificio expiatorio. Y Jonás era culpable. Él no era un inocente dando su vida por los pecadores. No, él era un profeta desobediente por quien vino la tribulación a otros pecadores. Pero no deja de ser que fue una gran señal. O sea, imagínense el cuadro una vez más. El barco está siendo azotado. Usted arroja a ese hombre al mar después de orar a Jehová. Y en respuesta a la oración, usted ve el mar calmado. Y el mar se aquietó de su furor.
Estos marineros podían hacer suyas las palabras del Salmo 107. Los invito a buscar conmigo el Salmo 107. Es un salmo extenso que alaba la misericordia de Dios, pero tiene una sección dedicada a los que se aventuraban al mar. Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Ahora casi que parece como un salmo escrito para después de ser salvado de una tempestad. Sí, hermanos, Dios tuvo compasión de ellos. Él escuchó su clamor y los libró. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios ha sido compasivo para con muchos a través de la historia y ha sido compasivo con muchos que están aquí que pueden dar fe de ello. ¿Ha tenido Dios compasión de usted? Amén. Sí, Dios ha tenido compasión de mí. Amén, Dios ha tenido compasión de mí. Yo era un miserable pecador y me libró de una vida inútil, desperdiciada en el pecado y rumbo a la condenación. Alaben en la misericordia de Jehová. Alaben su misericordia para con los hijos de los hombres. ¿Ustedes creen que ese fue el tipo de votos que luego leemos en Jonás 16, en 1:16? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Viste? Sí, cómo se calmó el mar. Yo creo que mejor le damos un sacrificio a este Dios, ¿verdad? Parece un Dios y lo podemos poner como uno más en la colección de nuestros dioses. Eso no es lo que parece que estamos viendo acá, ¿verdad? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Fueron salvos estos hombres? Yo creo que el versículo 16 nos quiere dar a entender que el conocimiento salvador llegó a ellos. No solamente porque temieron por la señal. Claro, imagínense, usted está en una tormenta, usted cree que se va a morir, de un momento a otro hay paz. Es asombroso. Pero ellos no se quedaron ahí. Se nos dice que ellos ofrecieron un sacrificio y luego hicieron votos. Ahora, ¿dónde? Muchos creen que lo pudieron hacer ahí mismo en la nave, en el barco. Personalmente no creo, porque recuerden que ellos votaron todo para salvarse. De haber habido animales, yo creo que esos animales también los hubieran tirado. Entonces, un cuadro más cercano es que llegando el barco ya a tierra, buscaron apropiadamente un animal en un altar. Es más, indagaron cuál es un altar en el que se puede ofrecer sacrificios a Jehová. Si ellos regresaron a Jope, de nuevo, aquí posiblemente me estoy yendo más allá, ¿verdad? De que hubieran ido hasta Jerusalén a ofrecerlo. Pero el punto es, al menos estos hombres llegaron a tierra, ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Y ese término en plural no fue un solo voto. Está demostrando un compromiso de continuamente ahora seguir honrando a Jehová.
Y es ahí donde yo creo que en esta continuidad, que en este compromiso de seguir honrando al Señor, más y más luz les iba a llegar a ellos acerca de quién es Jehová. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo cierto del caso es que aunque fueran paganos, a los dioses se les ofrecía sacrificios en un altar, no simplemente en el primer lugar que apareciera. De nuevo, aún si hubieran tenido animal en el barco. Pero está bien que lo hayan hecho ahí. El asunto es que ellos hicieron votos. Ellos se comprometieron de una manera real. Entonces, ¿qué contraste? Tenemos a un profeta que dice que teme a Jehová, pero le está desobedeciendo. Pero aquí tenemos ahora a estos hombres que se nos dice que temieron a Jehová y lo que hacen es adorarlo. Hermanos, la respuesta apropiada para aquel que dice temer a Jehová es la obediencia y la adoración. ¿Quiere saber usted si teme a Dios? Bueno, ríndale sacrificio de alabanza y viva en obediencia a Dios. Poco a poco esos hombres en esta continuidad de sacrificios y votos iban a ver de que a Dios no solamente se le daban sacrificios de gratitud y de alabanza, sino también que habían sacrificios por el pecado, que de hecho, sí, era necesario que alguien más muriera por uno. Porque estos sacrificios de los animales no los limpiaban verdaderamente. Ahora, ¿cuánto más llegaron a entender? Es especular. Pero hermanos, podemos estar seguros de que su temor a Jehová no fue de corta duración mientras pasó el susto de la tormenta, como tristemente pasa en la vida de muchos, ¿verdad? Cuando ya pasa lo más terrible, cuando pasa el susto, vuelven a sus andadas. ¿Es usted de esos? Está aquí en la iglesia, está buscando al Señor en ese tiempo porque tiene una dificultad económica, matrimonial, hay alguien cercano a usted que está enfermo, usted mismo se ve con angustia al pensar sobre la muerte, pero ya luego se le pasa. Eso no es lo que vemos aquí. Habiendo sido librados, ellos se comprometieron en seguir sacrificando al Señor. Porque ellos vieron que con Dios no se jugaba, que Dios no era como sus ídolos, que tienen oídos y no oyen, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan. No, este Jehová es de verdad. El profeta rebelde dijo temer a Dios, desobedeció. Pero aquí ellos demostraron su temor al Señor, comprometiéndose en adelante en vivir para Él. A lo largo de este capítulo, Dios ha demostrado su soberanía en la creación y en la salvación como a Él le place. Fue Dios quien levantó el viento. ¿Fue Dios quien envió el sueño a Jonás? ¿Fue Dios quien hizo que la suerte cayera sobre Jonás? ¿Fue Dios quien calmó el mar cuando Jonás fue echado al mar? Y fue Dios quien se compadeció de unos paganos para salvarlos. ¿Por qué? Porque Él salva a quien quiere. La salvación es de Jehová. Siglos más tarde, muchas personas cuestionaron a Jesús por atribuirse la potestad de perdonar pecados. ¿Y quién es usted para perdonar pecados? Cuando le dijo eso al paralítico, ¿verdad? En especial. Tus pecados te son perdonados. Bueno, para que sepan, ¿verdad? Les dijo el Señor que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico también que se levantara y caminara. Luego los discípulos vieron de cerca que como una prueba indudable de la deidad de Cristo, Él también, como en el Salmo 107, podía darle órdenes a los vientos y al mar para que se calmaran. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Cristo hace como quiere en la creación, Cristo también hace como quiere en la salvación. Él salva a quien quiere. A diferencia de Jonás, Cristo sí fue verdaderamente sacrificado por el pecado. Él murió en la cruz.
y por su vida de obediencia perfecta, todo aquel que en él cree tiene esperanza de salvación. Y Dios, en su compasión, sigue anunciando a criaturas caídas en la miseria de su pecado como nosotros acerca de este glorioso Salvador. ¿Cuánto más huirá usted de este mensaje? ¿Cuánto más esperará usted para que cuando verdaderamente venga una prueba difícil en mi vida, ahí sí buscaré al Señor? No, hoy es el tiempo de que le busque, porque nuestro Dios es compasivo y le llama hoy. No juegue con la compasión del Señor. Acuda al mensaje cuando le es presentado, porque el llamado tanto a creyentes como a incrédulos es el mismo. No oculte su pecado, no trate de huir de la presencia de Dios, sino que le busque hoy y clame, porque en Él hay perdón. Oremos. Yo te doy gracias, mi buen Dios, por tu palabra, por hacernos sentir en cierto grado la aflicción y la angustia que estos hombres tuvieron en aquel día en medio de la tormenta. Yo te ruego conciencias sensibles hoy también, que puedan ver que las pruebas que están pasando son llamados de atención para que clamen a ti. Oh Señor, que veamos esto en medio nuestro, que más que endurecernos, que permanecer indiferentes, nos alegremos cuando otros en su angustia invocan al Señor y tú contestas, porque es la misma confianza que nosotros, los que decimos ser tuyos, tenemos también hasta hoy. Que habiendo sido recibidos como hijos, tenemos un Padre al cual podemos acudir a pesar de nuestros pecados, para ser corregidos amorosamente, porque eres un Dios grande en misericordia. A ti sea la gloria en la iglesia y en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.